juntos con Meche Castro, transmisión a través de Sonorama TV, nuestro canal de YouTube y también nuestro fanpage Radio Sonorama. El doctor Napoleón Salgado llegó con la lluvia y a tiempo antes del partido de Ecuador. Doctor, su marcador, que sabe mucho de fútbol, ¿cuál es el marcador para hoy? Ecuador-Jamaica. Bueno, yo creo que hay que ser optimistas. Estamos frente a un rival importante. No es de los famosos rivales a nivel del fútbol mundial, pero sin embargo tienen lo suyo. Siempre hay que respetar al rival. Nosotros tenemos también nuestra fortaleza, como siempre. Debemos ser optimistas. Todos los ecuatorianos debemos pensar en que vamos a triunfar. Siempre debemos unirnos y estar pensando en que vamos a ganar. Además que necesitamos ganar o ganar. No hay otra opción. No hay otra opción. Si no ganamos, estamos fuera del campeonato. Pero yo creo que en los peores momentos donde realmente salen a relucir los valores de cada uno de los jugadores de la selección. De los jugadores, no sabemos si el técnico, doctor. Dicen por ahí que si no tenemos un triunfo el día de hoy, se va el técnico. Bye bye. Bueno, pues será. Ojalá. No será el primero ni el último, ¿no? Marcador saca técnicos. Sí, yo creo que hoy ganamos. Debe ser esa la mentalidad de nosotros. Si no lo hacemos, no importa, pues ya tendremos oportunidad para seguir prosperando en el fútbol, porque sí tenemos muy buenos jugadores en forma individual, no sé, en equipo. Por supuesto que sí, y bueno, y seguir haciendo como una piedra en el zapato la Copa América, que generalmente no nos va bien. No nos va bien, exactamente. Hoy debe ser la excepción. Que así sea, doctor. Vaya, la próxima viene al programa deportivo a realizar los comentarios del doctor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre vacunas y medicamentos antiobesidad, cuáles son sus efectos. Y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son estas vacunas? ¿Cuáles son las que más utilizan estas vacunas antiedad? Y sobre todo, ¿cómo funcionan? Bueno, Meche, la verdad es que el término vacuna no debe ser aplicado en la obesidad, porque la vacuna es una sustancia química que se inyecta. Y en eso tiene mucho que ver con los medicamentos actualmente que se están dando para la obesidad, que son inyectables. Y por eso hay esta confusión. No hay una vacuna contra la obesidad. Las vacunas se dan contra virus, contra bacterias, eventualmente contra algunos tipos de cáncer. Porque esto genera inmunidad en nuestro cuerpo y va a producir una reacción mucho más eficaz contra la infección bacteriana o viral. Acá lo que tenemos son sustancias químicas que se inyectan. En la actualidad tenemos dos en el mercado ecuatoriano, el Saxenda o liraglutide y el Ozempic o semaglutide. Y estos se inyectan para lograr disminuir el peso del paciente y eventualmente también controlar ciertos tipos de enfermedades como hipertensión arterial o diabetes. Pero básicamente nacieron como medicamentos antidiabéticos y estos se están inyectando actualmente en los pacientes que tienen obesidad, porque se vio que los pacientes que se inyectaban medicación para la diabetes disminuía el apetito y bajaban de peso. O sea, son utilizados para saciar el hambre básicamente, y sus componentes son diferentes en estos dos que usted acaba de mencionar. Pero vienen de una sola proteína, es decir, el péptido similar al glucagón tipo 1, que es en inglés GLP-1. Estos medicamentos lo que van a hacer básicamente es mejorar la producción de insulina. Por eso es que el paciente diabético se inyecta este medicamento y baja los niveles de azúcar en sangre, porque aumenta la producción de insulina. Como efectos añadidos a nivel central, se ha visto que estos medicamentos disminuyen la capacidad de comer, aumentan la saciedad, disminuyen el hambre y lógicamente también a nivel ya gastrointestinal estos medicamentos retardan el vaciamiento gástrico, disminuyen la absorción y también pueden producir ciertas molestias con algunos tipos de alimentos. Entonces produce una disminución en el sabor, cambios del sabor de los alimentos, y eso se ha demostrado que produce un efecto de baja de peso en los pacientes que se comienzan a aplicar. Doctor, ¿en los pacientes diabéticos también tienen una saciedad con estos medicamentos o no? Sí, también. Claro, o sea, básicamente en ellos se comprobó que producían. ¿Cómo nace todo esto, Meche? Los pacientes que se sometían al bypass gástrico, los pacientes que eran gorditos y tenían obesidad grave, y usualmente venían acompañados con diabetes, se sometían al bypass gástrico y estos pacientes bajaban de peso. Al bajar de peso se demostraba que mejoraba muchísimo el control de la diabetes, pero incluso antes de la baja de peso. Entonces los investigadores dijeron, ¿por qué el bypass gástrico produce un
un mejor control de la diabetes sin que todavía haya bajado de peso, porque eran días después de la cirugía que el paciente dejaba de administrarse insulina, que mejoraba los niveles de azúcar en sangre. Entonces se comenzaron a investigar en la sangre qué moléculas eran las que producían este efecto. Y ahí se demostraron que habían varias proteínas, dentro de ellas la GLP-1. Estas proteínas lo que hacían era disminuir la ansiedad por comer y aumentar la producción de insulina. Entonces así nació el experimento de sacar estas proteínas en forma sintética y ahora las tenemos en forma inyectable para pacientes con diabetes. Y a su vez se encontró el efecto que sabíamos que pasaba en el bypass. Como J-Lo, que lo está utilizando y por eso está pues en un peso envidiable. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Napoleón Salgado sobre las vacunas y medicamentos anti-obesidad que están en boga. Si tienen alguna inquietud pueden comunicarse con nosotros al 0-999-120,000. Bien, lo bonito ya hablamos. ¿Qué efectos secundarios sí pueden presentarse con los medicamentos que sacian el hambre? Lo que pasa es que los medicamentos actualmente que se están utilizando son el Ozempic y el Saxenda. En Estados Unidos se estima que aproximadamente hay unos 4 millones de personas que están utilizando y para el 2030 van a ser 40 millones de personas que van ¿Pinchándose todos los días? Sí, actualmente es así. ¿Se pinchan todos los días o una vez a la semana? Depende del medicamento. Okay. Por ejemplo, el Saxenda, que es la liraglutide, se pinchan todos los días y el Ozempic sé que una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana, es la misma, casi la misma molécula, sino que tiene un efecto más retardado. Entonces, esos pacientes necesitan solamente un pinchazo semanal. Y actualmente ya se aprobó la producción del Ozempic bioral. Esto lo hacen en Estados Unidos, entonces es mucho más fácil, es mucho más cómodo tomarlo que inyectarlo. Doctor, conozco algunas personas que ya están con el tratamiento de Ozempic, colocándose estas inyecciones semanales, pero la pérdida de apetito es enorme. O sea, me comentó una persona que se había olvidado de comer 3 días. Sí, puede ser. Pero eso es tremendamente contraproducente para la salud. Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que verse o estar involucrado este tratamiento dentro de un programa de baja de peso, donde un profesional sea la persona que prescriba y dirija esto, junto con una nutricionista, un deportólogo. Bueno, se supone que sí, pero 3 días sin comer. Claro, no debes, lo que pasa es que no debe estar siguiendo las directrices. Pero la dosis médicas. Fue muy alta, puede ser. ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que es el efecto que quita el hambre de la medicación, pero justamente ese efecto es el que se quiere lograr. Ese puede ser un efecto adverso, por ejemplo, que le quitó totalmente el apetito y esta persona dejó de comer, pero obviamente tiene que comer porque hay una guía nutricional detrás del tratamiento, si no, no deberíamos prescribir a este tipo de pacientes si no sabemos que va a haber un buen resultado. Ahora ella va a tener un buen resultado si deja de comer y va a bajar de peso, pero la idea es lograr un equilibrio, siempre mantener un tratamiento equilibrado va a lograr un objetivo con un resultado a largo plazo de éxito. Ese es el problema de los medicamentos contra la obesidad, que no tienen un resultado a largo plazo. O sea, no tienen un fin. Para estar en esa condición tengo que tomarlos todo el tiempo, doctor. Bueno, los estudios demuestran que son 56 semanas las que hay que tomar hay que inyectarse, O sea, un año. Aproximadamente un año, en las cuales el paciente debe estarse inyectando. Pero, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, con el Saxenda, la liraglutide, el 30% de pacientes dejan de inyectarse a partir del primer mes y a partir del tercer mes el 40% dejó de inyectarse. ¿Tienen rebote? Hay rebote, aproximadamente un 5% del exceso de peso se puede reganar después del año, después de retirada la medicación. Por eso es que no sonaría lógico comparar este tipo de tratamientos que son medicamentos con un procedimiento bariátrico, con una cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica es extremadamente efectiva para bajar de peso y debería ser bien indicado el medicamento en el contexto de un paciente, por ejemplo, que no quiera operarse, un paciente que no necesite operarse. O puede ser complementario también, luego de una cirugía bariátrica, dicen, bueno, por cualquier cosita, el medicamento también para no tener hambre. Esa es una muy buena indicación. Pacientes que se están estancando en la baja de peso, que comienzan a reganar peso después de una cirugía bariátrica, se han visto que hay estudios en donde se inician este tipo de medicamentos y comienza a haber nuevamente una baja y un control de peso adecuado. Por eso, la verdad es que estamos en la
fase inicial de los resultados de este tipo de medicamentos. No sabemos qué resultados va a tener a largo plazo, pero finalmente lo que sí es una realidad es que hay una fiebre enorme en cuanto a la adquisición de este tipo de medicamentos, y la gran mayoría de artistas, la gran mayoría de celebridades en Hollywood se los están acabando. Y ellos son los que pueden pagar esos tratamientos, doctor. ¿Qué tan costosos son? Y hacia allá voy. No sé si todos los seguros, principalmente en Estados Unidos, yo sé que hay varios estados que ya han empezado a regular el uso de este tipo de medicamentos porque no pueden costear. Solamente imagínate que todo el mundo tomando eso. 40 millones de americanos estén dentro de 6 años inyectándose. Esto va a ser realmente la quiebra de los de Medicare. Claro. Entonces, algunos estados en Estados Unidos ya dejaron de hacer cobertura, solamente en casos específicos, especialmente en pacientes diabéticos, todavía lo siguen administrando. Acá en el Ecuador yo sé que los seguros cubren siempre y cuando sea el paciente diabético, tenga resistencia insulínica o síndrome metabólico. Pero para el resto de pacientes solo con obesidad no hay cobertura, entonces tiene que ser cubierto por el paciente. Aunque generalmente con obesidad tienen un síndrome metabólico, generalmente presión pero hay arterial. Que medirlo. O sea, hay que medir. No en cualquier nivel. No, hay que medir. Si tú tienes resistencia insulínica y obesidad, entonces vas a ponerle como resistencia insulínica para que pueda cubrir el seguro, pero los seguros tampoco no son tontos, entonces sí, van a saber que este tratamiento se lo está dando por obesidad y no por resistencia insulínica. Entonces hay un tema también de por medio económico, porque un tratamiento de esto sobrepasa los $1,000, $1,200, las dosis de 6 meses, por ejemplo. Entonces, para completar el año tendríamos $2,000 aproximadamente acá en el Ecuador, solamente del Saxenda. No tengo datos de la semaglutida o de los Ozempic, pero en Estados Unidos pero es más costoso. Debería ser más costoso. Es más costoso, claro. Ozempic. Pero en Estados Unidos cuesta alrededor de $1,200 el tratamiento. O sea, es mucho más costoso que, por ejemplo, en Europa, donde el costo bordea los $300 alrededor. Okay. ¿En cuánto tiempo se tarda en ver resultados con estas vacunas o estos medicamentos antiobesidad? Lo que se ve es que el 30% de pacientes al mes ya logran perder un 5 al 10% del peso. Eso es lo que se debería optimizar. O sea, si es que el paciente tiene 70 kilos y debería pesar 60, vamos a decir que a los 3 meses el paciente ha logrado un 10%, perdió 7 kilos, es una buena respuesta. Y hay como seguir dando la medicación siempre y cuando no existan efectos adversos como este dolor a nivel abdominal que puede generar el retraso del vaciamiento gástrico, sensación de llenura, de pesadez, de cólicos, de diarreas explosivas, o también efectos derivados de la baja de peso, de la disminución del azúcar en sangre, como las hipoglicemias reactivas. O sea, la baja del azúcar en sangre sí puede producir desmayos. Claro, es que es demasiado abrupta, ¿no? Y tenemos, en ese sentido de las enfermedades, tenemos una consulta, nos dicen: muy buenas tardes, excelente entrevista. Quisiera conocer la información que he leído de que estos medicamentos causan cáncer, doctor. Sí, hay estudios, no específicamente con el Saxenda ni el Ozempic, sí con otro tipo de medicamentos que producían aumento de cáncer a nivel colorectal, pancreático, pero ese medicamento ya fue retirado del mercado en Estados Unidos. Acá lo que se sabe en estudios en animales que puede aumentar el riesgo de tumores. Todavía no sabemos cuáles son los efectos a nivel del ser humano, porque realmente esto se inició en el 2021, entonces tenemos muy poco tiempo de estudio. No es lo mismo que la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica tiene desde 1950 una vigencia de aproximadamente 70 años y sabemos cuáles son los efectos contraproducentes y los efectos benéficos de la cirugía bariátrica. ¿Y quiénes no pueden utilizar estos medicamentos antiobesidad? Yo creo que actualmente lo que se intenta hacer, lo que yo veo es que las sociedades que tratan la obesidad, las sociedades importantes a nivel internacional, están tratando de posicionar este tipo de medicamentos como tratamiento de primera línea en aquellos pacientes que tienen índices de masa corporal entre 27 a 30 o más de 30 con enfermedades o comorbilidades y que no quieran operarse.
Pero el paciente cuando acude a la consulta, si tiene obesidad mórbida, diabetes, hipertensión, eventualmente él acude por el tratamiento médico, pero finalmente termina operado. Entonces yo creo que va a ser una ventana muy importante para que la gente conozca acerca de la cirugía bariátrica, porque van a ir por el enganche del medicamento. Finalmente ahí vamos a poder entregar el mejor procedimiento que va a lograr una baja de peso y controlar enfermedades muy importantes que ponen en riesgo la vida de la persona. ¿Pero siempre sobre los 18 años, doctor? Sí, por lo general por los 18 años hasta los 65, y donde mejor efectos se ven en la baja de pesos entre mujeres de 30 a 45 años de edad. ¿Y los hombres? Y los hombres también, pero los hombres no acceden mucho al tratamiento. Lo que se ve es que el 80% de gente que está recibiendo su tratamiento son mujeres. Lo que sucede igual con la cirugía bariátrica. Eso porque hay un estigma también detrás del exceso de peso. O sea, claro, la presión es más grande para las mujeres. Claro, siempre vamos a propender a ver una mujer flaca como más saludable actualmente que una mujer gordita. Y también eso que el problema de salud con obesidad no tiene género, doctor. O sea, en realidad tiene que ser a la par, porque todos se pueden enfermar. Bueno, sí, obviamente las mujeres tienen más propensión a la obesidad. Sin embargo, el hombre con obesidad tiene más propensión al infarto. Entonces claro, sí hay una relación directa. Pero cada vez más vemos que los hombres sí tienen una mayor predisposición a este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que pasa con nuestra consulta o práctica diaria? Cada vez antes veíamos pacientes que habían intentado con medicamentos como por ejemplo la fentermina, que es un medicamento que va a acelerar el metabolismo. Aquí lo conocemos como Istaril, o que venían con Altreva. El Altreva es un medicamento doble que viene combinado naltrexona más bupropión, que más o menos lo que hacen es disminuir la ansiedad por comer y disminuyen también la adicción, por ejemplo, al tabaco. Por ahí esos medicamentos también que se utilizan con la tiroides también. Sí, no deberíamos dar hormonas tiroideas, pero sí hay médicos que lo hacen, y la verdad es que es muy mala, yo digo, una forma no adecuada de tratamiento para los problemas de obesidad, porque hay un tema importante. Uno no puede forzar a la hormona tiroidea que baje de peso. Obviamente un paciente con hipertiroidismo va a bajar de peso, pero yo darle hormona tiroidea si no lo necesita, pastillas sin que él lo necesite, le voy a dañar todo el eje que tiene el cerebro con la hormona tiroidea. Entonces lo voy a dejar después con supresión de la hormona que estimula la hormona tiroidea, y por lo tanto lo voy a dejar hipotiroide en el futuro. Entonces sí va a ser un problema con los rebotes. Pero lo que sí debemos entender es que todo este tipo de medicamentos que van a producir baja de peso siempre van a tener sus efectos colaterales. Por ejemplo, si utilizamos fentermina, que es un análogo de la anfetamina, nos puede producir palpitaciones, insomnio, boca seca. Los otros medicamentos pueden producir distensión abdominal, pueden producir gases, como decíamos, diarreas explosivas. Y por eso es que siempre tiene que hacerse en el contexto de un procedimiento que conlleve una evaluación integral, porque la obesidad es una enfermedad muy compleja, que no puede ser atacada, como hemos hablado siempre, desde una sola arista. El problema de la obesidad tiene que ser abordado desde múltiples lineamientos en los cuales pueda tener capacidad del paciente de tener acceso con una nutricionista, un deportólogo, el medicamento, probablemente una cirugía bariátrica. Un acompañamiento, porque es completo, que tenga esa motivación, esa inspiración, ese soporte emocional, también psicológico, para continuar con el tratamiento, doctor. ¿Cómo se comparan las tasas de éxito de las vacunas y los medicamentos antiobesidad con la cirugía bariátrica? Ya algo le explicó, pero sí lo podemos puntualizar. El éxito en general se ve con la baja de peso. Entonces la baja de peso, por decir, con la liraglutida, con el Saxenda, tenemos que aproximadamente se pierde entre el 5 y el 10% del peso total en un 30%. Cuando comparamos esto más o menos al sexto mes. Cuando comparamos estos resultados con una cirugía bariátrica, no tiene comparación, porque la cirugía bariátrica al sexto mes probablemente alcanzó un 80% de pérdida del exceso de peso. Entonces, la cirugía no debería ser comparada, o si vamos a hacer comparaciones, deberíamos comenzar con estudios.
Actualmente existe creo que 1 o 2 estudios en marcha de comparación entre el medicamento versus la cirugía, pero siempre la cirugía va a ganar porque es un procedimiento en el cual va a producir muchísimos de estos medicamentos, de este tipo de moléculas, porque de ahí nació la cirugía bariátrica, como el bypass gástrico, produce no 1 ni 2, cientos de proteínas que regulan el hambre, disminuyen el hambre y aumentan la saciedad. Entonces sería un poco injusto comenzar a comparar la cirugía con los medicamentos. Yo creo que van a ser más bien coadyuvantes. En el futuro vamos a tratar pacientes con obesidad, iniciando con este tipo de medicamentos. Cuando estos fracasen, dar un segundo paso como balones, mangas endoscópicas, y en tercer lugar dejar a las cirugías bariátricas a los pacientes que ya han experimentado. De hecho, eso estoy viendo yo en la consulta. En la consulta estoy viendo pacientes que han intentado ya con medicamentos como el Ozempic y el Saxenda y han fracasado y han dicho, yo perdí después de un año solo 2 kilos, 4 kilos, entonces quiero hacer una cirugía bariátrica. Eso es allá donde yo quería ir. Claro, van de menos a más y es comprensible eso, claro, con el paciente, pero la gente ¿no? viene ya con el medicamento. O sea, antes yo tenía pacientes que venían con esos otros tipos de medicamentos, el Listaril, el Naltreva, o sea, venían haciendo cirugías plásticas y de ahí venían y consultaban conmigo. Actualmente ya tengo pacientes con Listaril, Naltreva, cirugías plásticas, Ozempic, Saxenda, todo esto para que consultan para una cirugía bariátrica. Entonces cada vez más el abanico se abre, el abanico de posibilidades de tratamiento se abre, y eso es bueno porque vamos a poder tratar de mejor manera a todos los pacientes que padecen esta enfermedad tan grave. La necesidad, claro, de buscar una solución, una ayuda, una cura para la obesidad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué interesante. Lo que sí puedo decirte, los casos que yo conozco, que hay que hacerlo acompañado de un médico para que revisen. No es cuestión de tomarse, o mejor dicho, de ponerse en estos momentos estas inyecciones, porque las consiguen de una manera irregular, porque si me han contado y he visto unos casos que son realmente terribles, se desmayan de lo que no como en 3 días o algo, así que hay que ser bastante responsables, doctor. Por eso queríamos tratar este tema que está en boga, estos medicamentos antiobesidad. Si necesitan una consulta para los medicamentos o para la cirugía bariátrica, doctor, ¿dónde pueden encontrar? Bueno, síganos en nuestras redes sociales como Clínica Bariátrica Napoleón Salgado. Estamos en Instagram como @doctor.napoleón Salgado, en YouTube como Doctor Napoleón Salgado, y también en nuestra página web www.clinicanapoleonsalgado.com, o llámenos al 099 45 27 198, 099 45 27 198. Así que les deseamos una feliz tarde, ojalá gane el Ecuador y todos a apoyar a la selección. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Quédate en sintonía, ya regreso. No la oigas, escúchala. 101.1, El Oro. Sonorama, la gran señal nacional. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tal, familia? Les saluda el viejo Edgar para invitarles a su nueva casa de la cumbia. Aquí en Sonorama, la gran señal nacional, estaré con Sonocumbia. Sonocumbia, sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Os espero.